Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a estas reuniones de Plenilunio vía Zoom. Hoy vamos a tratar el tema de Tauro. Este próximo viernes 5 de mayo a las 17 horas 33 minutos del tiempo universal será el momento del Plenilunio de Tauro, también conocido como Festival de Huesac. Una vez más vamos a trabajar el tema de Tauro. Una vez más vamos a tocar el tema del Festival de Huesac. Y una vez más vamos a hablar del tema mitológico y un poquito del signo y de lo que significa desde el aspecto de desarrollo de nuestra conciencia. El maestro tibetano, en el libro recopilatorio de sus enseñanzas, realizado por un estudiante hace ya unos años, sirviendo a la humanidad, aparece el siguiente texto. Dice: esto cubre un terreno familiar para todos, pero en el esfuerzo para alcanzar una visión del todo, la repetición constante ocupa su lugar. O nuevamente, solo a través de la constante reiteración los hombres aprenden, y estas cosas deben ser dichas una y otra vez. Y finalmente nos exhorta de la siguiente manera: que su visión pueda expandirse y su poder para pensar y reflexionar lo abstracto pueda crecer. Es mi esperanza y deseo para todos ustedes. Por lo tanto, entenderemos también que todo lo que vamos a tocar esta tarde, aquí en la reunión, prácticamente ya lo conocemos de años anteriores. Lo único que sucede es que si hemos realizado el trabajo esotérico que nos recomienda el tibetano, nosotros ya no seremos exactamente las mismas personas, las mismas conciencias de hace un año o hace 10. Por lo tanto, es muy importante que ciertas cosas las releamos de vez en cuando, recapitulemos sobre ellas, porque nos van a servir precisamente para expandir un poquito más la conciencia. Vamos a empezar. Trabajo número 2, la iluminación. El maestro le dice a Hércules: viniste con las manos vacías. Oh Hércules, dijo el maestro, dentro de la luz tú verás luz. Camina en esa luz y allí ve la luz. Tu luz debe resplandecer más brillante. El toro está en el lugar sagrado. No obstante, este comentario es al final del trabajo. Se pone aquí al principio para que nos demos cuenta de la trascendencia. La meta está a nuestro alcance, pero depende de nosotros la realización del trabajo. Eso es algo muy digno de tener en cuenta. La constelación de Tauro representa un toro, símbolo del antiquísimo de fertilidad y de fortaleza. El toro es uno de los símbolos míticos más populares de la antigüedad y hay múltiples leyendas asociadas a él. Representa muchas cosas el toro, probablemente la personalidad, probablemente el carácter volitivo del ser humano, la perseverancia, la tozudez. Además, se da la circunstancia de que es un signo de tierra, por lo tanto los signos de tierra tienen esa particularidad de perseverancia, de ser bastante firmes en sus postulados y en su forma de ser. Los tres que hay: Tauro, Virgo y Capricornio. Cada uno en su nivel tiene unas características que probablemente a los signos de aire o a los signos, sobre todo especialmente a los signos de agua, les pueden contrariar un poco, pero es una forma de actuar. Y hay que tener muy en cuenta porque son cualidades. El zodiaco son 12 puertas, pero son 6 energías complementarias, 6 puertas interconectadas. Por lo tanto, aprendamos de esa capacidad que tenemos de regenerarnos continuamente. El tema que se va a tocar, es básicamente el tema del deseo. El deseo ni es negativo ni es positivo. Es necesario precisamente en la etapa actual de evolución. Por lo tanto, en lugar de estar elucubrando ideas sobre el deseo sí, deseo no, entendamos que de lo que se tratará siempre es de reorientarlo hacia lo más sublime, alejándolo de todo aquello que es material, alejándolo ni más ni menos de todo aquello que a los vehículos de la personalidad, la tríada inferior, le interesa. Y en el fondo vamos a ver a través del desarrollo de la historia, del mito, que de lo que se trata es de depender ni más ni menos de los cíclopes, aquellos seres que tenían un ojo en la frente. Esos seres mitológicamente equivalen a los átomos de la tríada espiritual. Por lo tanto, somos seres divinos
Estamos en un mundo de materia hasta que lleguemos otra vez a la casa del Padre y dependamos exclusivamente de esos átomos permanentes de la tríada espiritual, los vehículos de la mónada. Vamos adelante. El nacimiento del vehículo emocional, el vehículo astral, el tema genérico del deseo, la búsqueda de la luz, cuando el deseo se convierte en aspiración y finalmente en voluntad al bien, la luz está ahí. Y veremos una cosa muy importante, la luz está aquí, está. La materia no es que la vele, es que somos incapaces de percibirla, porque la luz está subyace en todo cuanto ocurre en este mundo. Lo que sucede es que tenemos una atención primaria encaminada a lo más denso, aquello que a nosotros nos gusta, nos conviene y nos interesa. La búsqueda de la luz, el Minotauro, el hijo de Minos, o el toro de Minos también, entendido así, pero en realidad habla de un ser mitológico que es el alma humana cuando está dominada precisamente por la corriente de deseos. Deseos que, como tenemos a Venus de regente ortodoxo, pues para el ser humano es una forma clara de desarrollar una mente kama manástica muy poderosa, que es la que tarde o temprano deberemos de construir, desmontarla para alcanzar la verdadera luz. Pero eso vendrá más adelante. El tema de la iluminación, que se asocia con ese gran mensajero de Vishnu, que se conoce con el nombre de Buda, el famoso laberinto y el famoso hilo de Ariadna. Eso es una forma de entender cómo es el deseo y cómo, siguiendo la pista del deseo, vamos a encontrar la salida a ese mundo del deseo. Y eso es un trabajo que ningún maestro, que ninguna rama de la jerarquía nos va a enseñar, porque antes hemos tenido que realizar el trabajo y, a fin de cuentas, el tema del deseo y el tema de la búsqueda de la luz y, sobre todo, convertir los deseos en aspiraciones, en voluntad al bien y, evidentemente, en manifestación de la misma o luz, corresponde a las pruebas de la segunda iniciación. Vamos a ver en qué consiste todo esto. Tauro, el toro. Es el segundo que, después de la reorientación que precede al discipulado, produce cambios y oportunidades para el discípulo. Se lo denomina además el signo del mayor incentivo de la vida, porque Tauro es el símbolo del deseo en todos sus aspectos. A nivel de personalidad, dicen los astrólogos que si quieres disfrutar de los placeres de la vida, te juntes precisamente con un Tauro, porque los placeres de la vida son muy idóneos, muy consustanciales a la forma de comportarse una personalidad taurina. Si el hombre subjetivo es impulsado por el deseo, o el discípulo es impelido al deseo de retorno, al sendero de retorno, por el impulso de la aspiración, o el iniciado está controlado por la voluntad de colaborar con el plan, responden a la más potente manifestación de un aspecto de la divinidad de la que poco se sabe y comprende, y a la que damos el inadecuado nombre de la voluntad de Dios. Voy a releer. Si el hombre subjetivo, el hombre interno, es impulsado por el deseo, o el discípulo es empujado, impelido al sendero de retorno por el impulso de la aspiración, o el iniciado está controlado por la voluntad de colaborar con el plan, responden a la más potente manifestación de un aspecto de la divinidad a la que de la que poco se sabe y comprende, y a la que damos el inadecuado nombre de la voluntad de Dios. Básicamente porque no conocemos esa gran voluntad divina, porque todavía no la hemos descubierto dentro de nosotros. El día que seamos capaces de convertir el deseo en aspiración y encontrar esa luz que tanto buscamos, nos daremos cuenta entonces, creo, qué significa el término voluntad divina. Voluntad, poder, deseo, aspiración, ambición, móvil, propósito, impulso, incentivo, plan. Estas palabras intentan expresar uno de los mayores atributos subyacentes y causas fundamentales, el hombre apenas sabe cuál de ellas, de la manifestación o de los procesos evolutivos y de la voluntad de ser o la voluntad de vivir. Releo. Voluntad, poder, deseo, aspiración, ambición, móvil, propósito, impulso, incentivo, plan. Intentan estas palabras expresar uno de los mayores atributos subyacentes y causas fundamentales
de la manifestación o de los procesos evolutivos y de la voluntad de ser o de la voluntad de vivir. La gran triplicidad deseo, aspiración, orientación, voluntad entre paréntesis, solo son tres palabras que tratan de describir el progreso y el prejuicio de la personalidad del hombre, el alma y del hombre, el canal para el espíritu o la vida. La gran triplicidad, deseo, aspiración y orientación, aspecto voluntad, solo son tres palabras que tratan de describir el progreso y el prejuicio de la personalidad del hombre como alma y del hombre como canal para el espíritu o la vida o la mónada. Las tres señalan de forma inadecuada la causa de la triple expresión que reside en todos los acontecimientos, progresos y eventos en tiempo y espacio. El Buda esclareció para el ser humano la naturaleza del deseo y sus resultados, con los desafortunados efectos que produce el constante deseo cuando no está iluminado. Por eso, cuanto antes entendamos el mecanismo del vehículo emocional y el tema del deseo o la identificación con todo lo material y todo lo caduco, antes entenderemos lo que subyace detrás de este trabajo. Es una clara percepción de lo que significa la ley de atracción. Cuando la ley de atracción no está debidamente entendida y asimilada o mínimamente integrada, el derrotero del alma humana es bastante complejo. Nos enrollamos, nos introducimos en temas muy complicados, en proyectos muy difíciles de llevar a cabo y acabamos generando un karma que tardamos que encarnaciones en poder solventar. De hecho, ese famoso hilo era algo, un signo, un elemento de discernimiento para poder encontrar la salida. Pero estamos en una madeja de deseos tan grande y además en el intento de salir hemos roto esos hilos por el medio, por lo tanto es muy difícil para la mayoría del género humano salir precisamente de esa realidad del mundo del deseo, que por un lado nos da satisfacciones, pero cuando se le mira fríamente, se le considera a la luz del alma o a la luz de la meditación diaria, uno se da cuenta que pierde el tiempo y la energía, incluso el propósito de su vida. El Cristo enseñó la transmutación del deseo en aspiración, que según expresa el Nuevo Testamento, constituyó el esfuerzo de la voluntad humana, hasta ahora animada o expresada por el deseo, para adaptarse a la voluntad de Dios, sin comprensión, pero con conformidad, y perfecta confianza y seguridad interna de que la voluntad de Dios deberá ser todo lo que es bueno, tanto en el individuo como en la totalidad. Cuando uno mira la naturaleza, incluso en circunstancias extremas como sequías, terremotos, inundaciones, uno ve una mano benéfica en tanto y en cuanto está siguiendo un orden establecido muy hermoso que tiene que ver precisamente con la realidad de nuestro contacto interno. Si somos capaces de profundizar cada día un poco más, de ver la vida con indiferencia, con desapego verdadero, podemos darnos cuenta de las mil oportunidades que día a día se nos dan para reconocer la luz. Y sobre todo, el orden establecido que hay es consecuencia de ese propósito divino, pero en lo que afecta a los humanos hay un porcentaje muy elevado del comportamiento humano que incide en ese orden. Por lo tanto, todo lo que acontece en este planeta, el género humano tiene un grado de responsabilidad muy grande. Ahora que la fuerza de Shambhala comienza a fluir en el mundo, el hombre busca otra interpretación de la voluntad de Dios, que no implique, como hasta ahora, la ciega obediencia y la ineludible aceptación de los inescrutables dictados de una potente e inescudriñable providencia, sino que traerá una colaboración comprensiva del plan y una fusión iluminada de la voluntad individual con la gran voluntad divina, para el mayor bien de la humanidad. De hecho, cuando el género humano intenta, la raza humana, la humanidad, el cuarto reino de la naturaleza, intenta trabajar con la buena voluntad como medio de construir correctas relaciones humanas y proyectar eso que las iglesias organizadas llaman la iglesia cristiana, difundir el amor, estamos intentando fusionar nuestra voluntad divina
voluntad personal, perdón, con la voluntad divina, porque el proyecto del Creador es ese. Y nosotros cuando sintonizamos con esa línea de pensamiento y sobre todo con esa energía interna, comprendemos que se trata ni más ni menos no de creer a ciegas en un plan o en un Dios generador, poderoso, bondadoso, etcétera, etcétera, sino darnos cuenta que ese Dios necesita brazos y manos y pies para manifestarse y que nosotros los humanos, tenemos esa característica, debemos ser sus manos y sus pies. Pero cuando hagamos correctamente el trabajo de las manos y de los pies, no nos preocupemos lo más mínimo que el corazón también se nos va a despertar en la línea de comprender aún más lo que significa esa entidad, que es ni más ni menos que la suma de la voluntad de todo el género humano, voluntad al bien. Esto se está llevando a cabo por el esfuerzo constante para comprender e interpretar el plan para la humanidad, a medida que sus amplios contornos comienzan a ser evidentes a la inteligencia en desarrollo del ser humano. Todo esto indica una creciente respuesta por parte del hombre a las influencias entrantes de Shambhala y la consecuente evocación del aspecto voluntad de la naturaleza humana. Estos textos vienen aquí porque el tema de Buda, de la visita del Festival de Wesak, del gran ser, el gran Buda de la raza Atlante, que es el único Buda que tenemos en la actualidad, que debería hace ya mucho tiempo haber abandonado el contacto con la Tierra, pero se quedó con una finalidad muy noble: ayudar a la humanidad en su peregrinaje y sobre todo ayudar a la jerarquía y al jefe de la jerarquía, el Bodhisattva, o más conocido como Cristo. La trémula respuesta de la humanidad por medio de las personas más iluminadas y sensibles de cada país a esta influencia y la correspondiente interacción magnética entre el gran centro de Shambhala y el centro humano está llegando a ser una creciente realidad registrada y observada por la jerarquía observadora, que hace inevitables e ineludibles ciertos cambios importantes. De hecho, aunque la visita del Buda dura prácticamente un tiempo muy limitado, 8 minutos, desde que aparece hasta que desaparece en el horizonte, viene una bendición del Logos. Y esa bendición sirve para proyectar la vida en el planeta Tierra durante un año más, una revolución solar más. Esto es un buen augurio para el futuro, a pesar del mal uso temporario de las fuerzas. Necesaria y simultáneamente, esta interacción evoca respuesta de las personas no preparadas y desprevenida de las que están erróneamente orientadas y egoístamente polarizadas. Estimula en el individuo la voluntad de poder y fomenta la errónea integración de la personalidad y la imposición de sus deseos. Errónea integración de la personalidad e imposición de sus deseos. Así, por medio de estas personalidades y sus erróneos énfasis y enseñanzas, las naciones son engañadas temporariamente y la fuerza de Shambhala empleada y dirigida equivocadamente. Esto lo estamos viendo en la actualidad con los conflictos que tenemos en el mundo, con esta guerra que tenemos en Europa y lo que se prevé a corto plazo que acontecerá en el resto del mundo, en Oriente seguramente. Podría señalar que así como la era acuariana viene a la manifestación para nuestro planeta, trayendo en su estela la percepción universal de las nuevas expresiones de la síntesis del mundo, los intereses humanos y la religión mundial, así la humanidad, el discípulo mundial, comienza a ser influido por Tauro, lo cual traerá en esta época la reversión de la rueda de la vida para esos miembros de la familia humana que están preparados y hoy ya son bastante numerosos. Tauro está forjando el camino para el esperado avatar, el cual vendrá en el momento adecuado, personificando en sí la voluntad de Dios, la divina voluntad al bien, la paz por medio de la comprensión y las correctas relaciones entre los hombres y entre las naciones. Hay que matizar que si entre los seres humanos no hay verdadera comprensión, será muy difícil que se produzca esto a nivel planetario. A fin de cuentas, un grupo, una nación, no es ni más ni menos que un conjunto de seres humanos
coloreados por unas cualidades de rayo muy específicas que tienen que ver con su pasado y con la comprensión que tienen de las energías entrantes. Si esto nos lo aplicamos todos, los que mínimamente estamos despiertos o creemos que así es, poco a poco iremos diluyendo las barreras que permiten que en la actualidad haya tantísima separatividad entre un ser humano y otro y entre una nación y otra. Estimula en el individuo la voluntad de poder y fomenta la errónea integración de la personalidad y la imposición de sus deseos. Así, por medio de estas personalidades y sus erróneos énfasis y enseñanzas, las naciones son engañadas y temporariamente la fuerza de Shambhala es empleada y dirigida de forma equivocada. La influencia taurina debe ser considerada hoy como de excesiva potencia, particularmente desde el ángulo de los valores espirituales subjetivos. Tauro es el regente y la influencia guiadora de lo que está ocurriendo en todas partes. De hecho, el sistema económico que tenemos en el mundo es fruto del deseo, pero de que tenemos uso de razón y la historia nos habla de civilizaciones pasadas, todas se movilizaron por la energía del deseo, que equivale ni más ni menos a una fase primaria del desarrollo humano. Pero hay que decir que en lugar de soñar con un mundo mejor, lo que deberíamos hacer es precisamente construirlo desde ahora mismo. Y probablemente la técnica de la buena voluntad, las correctas relaciones humanas de verdad, será el mejor camino a seguir. Pero para ello debemos dejar los dogmas de fe, las creencias, lo que a mí me gusta o lo que me deja de gustar, y ponernos de acuerdo en algo que nos puede beneficiar a todos, el mayor bien para el mayor número. Mi actitud actual, mi trabajo o intención son impulsados por el deseo de la personalidad o trabajo y planeo directamente con el impulso incentivo del alma. Sería una pregunta muy a tener en cuenta a diario. ¿Mi actitud actual, mi trabajo o intención son impulsados por el deseo de la personalidad o trabajo y planeo directamente por el impulso incentivo del alma? De otra manera, en la recapitulación vespertina, ¿me he comportado hoy como una personalidad o como un alma? Esto debería proporcionar la nota clave de todos los problemas taurinos, problemas del mundo del deseo. El secreto del propósito y alineamiento divinos está oculto en este signo, debido fundamentalmente a la relación que tienen las Pléyades con la constelación de la Osa Mayor y con nuestro sistema solar. El secreto del propósito y alineamiento divinos está oculto en este signo, debido fundamentalmente a la relación que tienen las Pléyades con la constelación de la Osa Mayor y con nuestro sistema solar. Esto constituye uno de los triángulos más importantes de toda la serie cósmica de relaciones, y tal importancia es destacada por el hecho de que el ojo del toro es el ojo de la revelación, la meta subyacente en el proceso evolutivo, la embestida del toro de Dios, como se le denomina esotéricamente. Revela firme e incesantemente el estupendo y sublime plan de la deidad. Este es el tema que la luz revela. El famoso ojo del toro es la estrella roja de Aldebarán. Más tarde hablaremos de ello. Este es un signo de tierra, y la situación del plan o el cumplimiento del deseo debe ser llevado a cabo en el plano externo de la vida. Esta voluntad o deseo debe expresarse en el plano de la vida externa y en el medio ambiente, sea el deseo de un individuo, de una nación o de un conjunto de naciones. Por lo tanto, todos los deseos deben salir a flote. Luego ya veremos las consecuencias de los mismos. Si nos guardamos para nosotros, nos vamos a petrificar. Por lo tanto, cometamos un error, si es necesario, armémonos de valentía y poco a poco comprenderemos si ese deseo iba hacia el mayor bien para el mayor número o iba solamente para mí o para los míos. El ojo áureo de Tauro indica el camino a quienes tienen análoga visión. El oro responderá también algún día y pasará de oriente a occidente en una época horrible, en que el anhelo de acaparar el oro regirá la parte inferior,
el aspecto, personalidad de los hombres y las naciones. Es un texto de Alice Bailey. El toro de la vida, el toro de la forma, dirige la búsqueda del oro y de la divina luz dorada. Ambos deben encontrarse y al encontrarse chocarán. Así desaparecerá el oro. El toro de la vida, el toro de la forma, dirige la búsqueda del oro y de la divina luz dorada. Ambos deben encontrarse y al encontrarse chocarán. Así desaparecerá el oro. La triplicidad terrena de Capricornio, Virgo y Tauro forma un triángulo de expresión materialista, muy interesante cuando se lo estudia desde el ángulo de la ronda común del zodiaco, seguida por la humanidad común y no desarrollada, o desde el ángulo del discípulo, donde el sendero del progreso zodiacal está revertido. El sendero del progreso zodiacal está revertido. Por lo tanto, tenemos en este signo las siguientes cualidades y aspectos justapuestos. 1. Deseo que conduce a la aspiración en la rueda revertida. 2. Ceguera que conduce eventualmente a la visión. 3. Oscuridad que conduce finalmente a la luz. 4. Muerte que conduce finalmente a la liberación. En este signo tenemos las siguientes cualidades o aspectos yuxtapuestos. El primero el deseo, el segundo la ceguera, el tercero la oscuridad y el cuarto la muerte. El deseo nos conduce a la aspiración en la rueda revertida. La ceguera nos conduce eventualmente a la visión. La oscuridad nos conduce finalmente a la luz. Y la muerte nos conduce finalmente a la liberación de la atracción por la materia. El secreto de Tauro es revelado en la segunda iniciación, por el repentino retiro o desaparición del espejismo mundial, mediante la energía cegadora de la luz, constituyendo la actividad radiante final que lleva a la culminación la acción de la fuerza taurina sobre la humanidad, durante el largo trayecto cíclico que debe recorrer el hombre, el ser humano. El individuo efectúa en pequeña escala lo que la humanidad en su totalidad realizará cuando reciba la iniciación en Tauro, la segunda iniciación. Los dos rayos que afectan directamente al signo son, como hemos visto, el quinto por intermedio de Venus y el primero por intermedio de Vulcano. Ambos, cuando son considerados en combinación con la Tierra, expresión del tercer rayo, demuestran una combinación de rayos muy difícil, pues todos pertenecen a la línea del primer rayo de energía. Primer rayo, el rayo de voluntad o poder. Quinto rayo, el rayo del conocimiento concreto o ciencia. Tercer rayo, el rayo de inteligencia activa o adaptabilidad. El antiguo comentario expresa estas ideas en los términos siguientes. El fuego ardió y por medio de ese fuego he muerto a la vida y nací a la muerte. Nuevamente he muerto para la forma. Aries. El calor de la tierra, el temperamento ardiente de la madre, destruyó la forma, liberó el alma y mató al yo inferior. Escorpio. Las aguas ahogaron al hombre, el pez desapareció, luego lo reapareció y solo para morir, o si no para morir y traer la salvación. Piscis. Segundo trabajo, el toro de Creta, la creación del vehículo emocional, la nota clave veo y cuando el ojo está abierto todo se ilumina. Triángulo de constelaciones del cuarto rayo, Tauro, Escorpio, Sagitario. Cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Pétalo desarrollar la iluminación. Los planetas regentes, Venus, Vulcano y Vulcano. Venus a nivel de personalidad, Vulcano a nivel de alma y Vulcano a nivel iniciático o jerárquico.
Las partes que rige el Tauro está asociado al cuello. Pertenece a la cruz fija y al elemento tierra. Y el secreto de la cruz fija, porque es el regente de la cruz fija, es el alma o el misterio de la entidad autoconsciente. Aplicación de la voluntad para superar las pruebas. El ojo que brilla desde la cabeza de la constelación de Tauro es el transmisor de la luz cósmica que se llama la luz penetrante del sendero. Podría llamárselo el ojo que espera, la luz que brilla como un faro en el tormentoso océano de la vida y conduce a los peregrinos planetarios y solares hacia el sendero en espirales cada vez más altas. El regente aquí es Venus, planeta que aporta características venusinas tales como belleza y encanto personal, con dotes especiales para el amor y la tendencia al éxito en materia financiera. El sendero se extiende entre nuestro actual foco de consciencia y el foco que alcanzaremos en dimensiones planetarias, solar y cósmica. El sendero es más corto de lo que podamos pensar. Está siempre entre una persona y su yo verdadero. El sendero es más corto de lo que podemos pensar. Está entre una persona y su yo verdadero. De otra manera explicado, el sendero del discipulado ocupa lo que ocupa la planta de nuestros pies. El sendero solo podrá revelarse cuando un hombre se convierte en el sendero mismo. Solo podrá revelarse cuando un ser humano se convierta en el sendero mismo. La comprensión del sendero verdadero aparece en la conciencia de una persona después que ésta pierde su tiempo y su energía por sus intereses personales. La energía de Tauro es la energía del deseo en procura de la manifestación. Esta energía se convierte en aspiración y dirección a medida que el hombre avanza por el sendero y se convierte en el anhelo único de su hogar. Nos han dicho que en Tauro el deseo se transforma en aspiración. Las tinieblas dan lugar a la luz y a la iluminación. Se abre el ojo del toro, que es el tercer ojo espiritual o el ojo único del Nuevo Testamento. Nos ha sido dicho que en Tauro el deseo se transforma en aspiración. Las tinieblas dan lugar a la luz y a la iluminación. Se abre el ojo del toro, que es el tercer ojo espiritual o el ojo único del Nuevo Testamento. Si tu ojo es único, dijo Cristo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Este ojo único ocupa el lugar de los dos ojos del yo personal. La atención del hombre se enfoca en el logro espiritual. Recorre el sendero del discipulado. Tauro se llama el toro del deseo. En un hombre promedio, la energía del deseo se convierte en materia y hombres y grupos y naciones se vuelven agresivos para acrecentar su riqueza material a expensas de los demás. En un ser humano promedio, la energía del deseo se convierte en materia y hombres y grupos y naciones se vuelven agresivos para acrecentar su riqueza material a expensas de los demás. La festividad de Huesac. La festividad de Huesac es la de la liberación del despertar, de la transfiguración y del viaje hacia el hogar. En el momento exacto de la luna llena, la luz del ojo de Tauro brilla sobre el Cristo y él la transmite a la humanidad. En el momento exacto de la luna llena, la luz del ojo de Tauro brilla sobre el Cristo, el Bodhisattva, y él la transmite a la humanidad. Aries, Tauro y Géminis representan los prototipos de las cualidades de las tres cruces, y en particular Aries es el prototipo de la cruz cardinal. En Aries siempre empieza algo. En la naturaleza comienza la primavera en el hemisferio norte.
En el zodiaco empieza la serie de signos y en la progresión de la edad se inicia la vida. Durante un corto momento, un conocimiento del sendero atraviesa instantáneamente al alma de la humanidad y ésta recibe una sacudida. Los aspirantes son estimulados en sus aspiraciones y los discípulos e iniciados se tornan firmes y estables en el sendero que los dirige hacia el hogar. He aquí por qué, en una ocasión en el que hablaba de sí, Cristo dijo: Yo soy la luz del mundo. La festividad de la luna llena de Tauro es una de las más importantes del año. Está relacionada con Buda, que nació bajo este signo. En la religión budista, coincidiendo con la festividad de Wesak, muchas personas peregrinan a un lugar determinado para recibir la bendición del Buda. Según una antigua tradición, durante esta festividad, en un pequeño valle de los Himalayas, los custodios del plan en Shambhala entregan simbólicamente las ideas divinas a Cristo, congregado con sus discípulos a través del Buda iluminado. Esto, que se ha venido produciendo anualmente en el plano espiritual durante miles de años, supone que el Buda abandona su elevada posición y hace un sacrificio espiritual para transmitir nuevas energías a la humanidad con el objeto de que ésta continúe su proceso de desarrollo. Buda aparece como un pequeño punto de luz en el cielo, que se hace cada vez mayor a medida que se acerca a la Tierra. En un pequeño valle en forma de botella de los Himalayas, los discípulos congregados esperan en profunda meditación. Cristo está en el punto más alto, mirando hacia el Buda y preparado para recibir la transferencia de energía. El Buda da a Cristo su bendición, le transmite su mensaje iluminado y luego desaparece lentamente. A través de Cristo, las energías fluyen hacia la humanidad. Esta transmisión a la humanidad se celebra en junio, durante la luna llena de Géminis. Las 4 nobles verdades del Buda, las enseñanzas del Buda están intensamente relacionadas con el signo de Tauro. Con sus 4 nobles verdades, Buda explicó las causas del sufrimiento del ser humano e indicó los medios por los que se podían eliminar. Su mensaje se puede resumir en unas pocas palabras, que coinciden con la tarea espiritual de Tauro. Dejad de identificaros con cosas materiales. Adoptad la adecuada orientación hacia los valores espirituales. No consideréis las posesiones y la existencia terrena como la única verdad. Seguid el noble, óptuple sendero de las correctas relaciones con Dios y con los seres humanos, y de esta forma alcanzaréis la felicidad. Este mensaje es tan válido hoy como cuando el Buda pronunció estas palabras en la tierra. Sobre la base de las enseñanzas de Buda, Cristo fue capaz de establecer el amor en la tierra. De esta forma, se hizo posible para los seres humanos seguir el camino iluminado que conduce de regreso a la fuente divina de luz y amor. La festividad de Wesak es la de la liberación del despertar, de la transfiguración y del viaje hacia el hogar. En el momento exacto de la luna llena, la luz del ojo de Tauro brilla sobre el Cristo y él la transmite a la humanidad. Durante un corto momento, un conocimiento del sendero atraviesa instantáneamente al alma de la humanidad y ésta recibe una sacudida. Los aspirantes son estimulados en sus aspiraciones y los discípulos e iniciados se tornan firmes y estables en el sendero que los dirige hacia el hogar. Y aquí porque el Cristo dijo una vez: Yo soy la luz del mundo.
podríamos preguntarnos por qué es precisamente Tauro el signo que relacionamos con el gran proceso de transmisión de la festividad de Wesak. Normalmente se considera que Tauro está más interesado en los valores materiales de la existencia. Desde el punto de vista de la personalidad, acontece así. Veamos las cualidades del signo de Tauro más cerca y exploremos las conexiones. El signo de Tauro pertenece a la cruz fija. Es un signo de tierra, por lo tanto, los nacidos bajo el signo de Tauro tienen una voluntad constante, son perseverantes, resistentes y poseen una naturaleza de deseos intensa. Tauro se representa con el dibujo simbólico del toro. El cuenco significa la recepción de cosas que provienen de fuera, cosas materiales y espirituales, tanto buenas como negativas. El círculo cerrado indica que lo que se ha recibido se preserva y se resguarda firmemente en el núcleo. Si lo incorporado pertenece al ámbito material, puede ser dinero, posesiones, bienes inmuebles, etc. En cambio, si es del ámbito espiritual, puede tratarse de valores espirituales, verdadera sustancia, ideales, influencias de otras esferas o incluso la iluminación. El círculo cerrado del símbolo de Tauro también representa las energías creativas que dormitan ocultas esperando ver la luz. La irrupción de estas energías se puede producir en medio de la mayor excitación, ocasionando que Tauro pierda su paciencia y en la más elevada aspiración espiritual. Entonces el contenido, es decir, la energía retenida y almacenada, se derrama en la conciencia. Un rayo de reconocimiento irrumpe de repente, ilumina la situación y aporta la necesaria comprensión. Entonces, Tauro se libera de sus ataduras y cadenas y emprende un nuevo camino. Tan pronto como se produce el reconocimiento, se liberan poderosas fuerzas y Tauro embiste hacia adelante y se deshace para siempre de las personas y las cosas que se han convertido en obstáculos. En el tipo evolucionado de Tauro, la fuerza del deseo se transforma en aspiración espiritual y los valores más importantes de su existencia. Y los objetivos espirituales se convierten en los valores más importantes de su existencia. Este proceso de transformación interior requiere desprenderse de las cadenas y las ataduras a las que nos hemos ido acostumbrando a lo largo de la vida, así como la renuncia a la satisfacción de deseos egoístas y materiales. Este proceso no es nada fácil y requiere la iluminación de la mente y el despertar de la voluntad de hacer el bien para el mayor número de personas posible. Esto ocurre mediante la movilización de las energías del signo opuesto, Escorpio, cuya energía de transformación psicológica y espiritual relacionada con el eterno proceso de muerte y renacimiento irradia sobre Tauro. La tarea espiritual de Tauro es precisamente la entrega y la dedicación a algo más elevado. La alegre renuncia a los intereses personales en favor del todo o por el bien de alguna cosa, algún grupo o algún ideal. Durante estos días de luna llena y durante todo el mes de Tauro, podemos dar un importante paso adelante y transformar nuestra vida habitual para dedicarnos con mayor intensidad a metas espirituales y para armonizar nuestra vida con las leyes de la evolución o, como se expresa esotéricamente, con el plan divino. La crisis espiritual de Tauro.
Antes de poder utilizar de forma benéfica la poderosa energía que emana del impetuoso toro, esta energía debe refinarse. Como hemos visto, Tauro debe transformar el anhelo de su naturaleza de deseos en aspiración espiritual y voluntad de sacrificio, y luego usa sus fuerzas para hacer realidad la voluntad divina. Pero para ello, previamente, debe producirse una conversión o una transformación interior. La crisis interna de Tauro en el sendero espiritual es idéntica a la experiencia de Cristo en el huerto de Getsemaní, cuando tuvo que renunciar a su propia voluntad personal para cumplir la voluntad divina. La crisis interna de Tauro en el sendero espiritual es idéntica a la experiencia de Cristo en el huerto de Getsemaní, cuando tuvo que renunciar a su propia voluntad personal para cumplir con la voluntad divina. Así como en el mes de Aries, los capullos se abren en la naturaleza por la fuerza impulsora y perforadora de la cruz cardinal, ahora, en el mes de Tauro, las flores quieren crecer, las flores que ya estaban presentes, aunque ocultas, durante todo el invierno. Para tomar conciencia de nuestra alma, que como las flores, quiere desplegarse en nuestro interior, debemos mirar hacia adentro, estar interiormente en calma y abrirnos a lo que ha estado durmiendo en nuestro interior durante tanto tiempo y espera salir a la luz del día. Podría tratarse, por ejemplo, de talentos ocultos. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. En la literatura de psicología esotérica, esta vivencia se denomina la experiencia de Getsemaní, un proceso en el cual el ser humano debe experimentar las profundidades de su soledad y se encuentra completamente aislado. Tiene mucho que ver con lo que San Juan de la Cruz y otros místicos relataron como la noche oscura del alma o las pruebas para recibir la cuarta iniciación, la de la cruz. Permanece desapegado de lo que esté arriba y de lo que esté abajo. La conclusión del deseo es que hay que utilizar el tercer ojo, el ojo del medio, y precisamente ni lo de arriba ni lo de abajo, porque la percepción que tenemos de lo de arriba está basada en el mundo del deseo, y la de abajo ya sabemos que es puro mundo de deseo. Permanece desapegado de lo que está arriba y de lo que está abajo, y en la medida en que permanece desapegado, manifiesta su conciencia. Tema mitológico: la captura del toro de Creta. Pregunta el presidente: ¿dónde está el hombre que se mantuvo con poder delante de los dioses, recibió sus dones y entró por el primer portal abierto de par en par para trabajar en su tarea? Él descansa, oh gran presidente, y reflexiona acerca de su fracaso. Se lamenta por Abderis y busca ayuda dentro de sí mismo. Se refiere al tema mitológico de las yeguas devoradoras de hombres del primer trabajo de Hércules, Aries. Está bien, los dones del fracaso garantizan el éxito cuando son correctamente comprendidos. Los dones del fracaso garantizan el éxito cuando son debida y correctamente comprendidos. Que proceda a trabajar una vez más, que entre por el segundo portal, volviendo prontamente. Que entre por el segundo portal, volviendo prontamente. El segundo portal estaba abierto de par en par. El segundo portal estaba abierto de par en par, y desde la luz que velaba la escena brillante, una voz emergió y dijo: pasa a través del portal, sigue tu camino, realiza tu trabajo y vuelve a mí informándome sobre el hecho.
Solo y triste, consciente de la necesidad y consumido por profunda pena, Hércules pasó lentamente entre los pilares del portal a la luz que brillaba donde estaban los toros sagrados, los cíclopes, los seres del tercer ojo. En el horizonte se levantaba la hermosa isla donde moraba el toro, y donde hombres arrojados que podrían entrar en ese vasto laberinto que los atraía hasta el aturdimiento. El laberinto de Minos, rey de Creta, el guardián del toro. Cruzando el océano hacia la soleada isla, aunque no se nos dice cómo, Hércules emprendió su tarea de buscar y encontrar al toro y conducirlo al lugar sagrado, donde moran los hombres de un solo ojo. De un lugar a otro persiguió al toro, guiado por la fulgurante estrella que brillaba sobre la frente del toro, una brillante lámpara en un sitio oscuro. Esta luz, moviéndose a medida que el toro se movía, lo conducía de un lugar a otro. Solo buscaba al toro, solo lo perseguía hasta la guarida, solo lo capturó y montó sobre su lomo. A su alrededor permanecían las 7 hermanas, estimulándole en su camino, y en la resplandeciente luz él conducía al toro a través de la brillante agua hacia la isla de Creta, sobre la tierra donde moraban los 3 cíclopes. Estos 3 grandes hijos de Dios esperaban su regreso, vigilando su progreso a través de las olas. Él condujo al toro como si éste fuera un caballo, y con las hermanas cantando a medida que marchaba, lo acercó a la tierra firme. Viene con fuerza, dijo Brontes, y fue a encontrarlo en la ribera. Conduce en la luz, dijo Esteropes. Su luz interior será más brillante. Luego se avivó la luz en repentina llama. Viene deprisa, dijo Arges. Está conduciendo a través de las olas. Hércules se acercó, empujando al toro sagrado sobre el camino, arrojando la luz sobre el sendero que conducía de Creta al templo del Señor, dentro de la ciudad de los hombres de un solo ojo. Sobre la tierra firme y la orilla del agua, estos 3 se pararon y se apoderaron del toro, quitándoselo así a Hércules. ¿Qué tienes tú aquí?, dijo Brontes, deteniendo a Hércules sobre el camino. El toro sagrado, oh Dios. ¿Quién eres tú? Dinos ahora tu nombre, dijo Esteropes. Yo soy hijo de Hera, un hijo de hombre y sin embargo un hijo de Dios. He realizado mi tarea. Lleva ahora el toro al lugar sagrado y sálvalo de una esperada muerte. Minos deseaba su sacrificio. ¿Quién te dijo que buscaras y salvaras así al toro?, dijo Arges. Arges moviéndose hacia el lugar sagrado. Dentro de mí sentí el impulso y busqué a mi maestro, ordenado por el gran presidente. Él me envió al camino, y con larga búsqueda y muchos dolores encontré al toro. Ayudado por su sagrada luz, lo conduje a través del divino mar a este lugar sagrado. Viniste con las manos vacías, oh Hércules, dijo el maestro. Tengo estas manos vacías porque he cumplido la tarea a la cual fui asignado. El toro sagrado está a salvo, en lugar seguro, con los 3. ¿Y ahora qué? Dentro de la luz tú verás luz. Camina en esa luz y allí ve la luz. Tu luz debe resplandecer más brillante. El toro está en el lugar sagrado.
Luego el maestro se volvió hacia Hércules y dijo: el segundo trabajo está cumplido y la tarea fue fácil. Aprende de esta tarea la lección de la proporción. Aprende de esta tarea la lección de la proporción. Fuerza para realizar la ardua tarea. Buena voluntad para hacer la tarea que no somete a esfuerzos tus poderes. Así son las dos lecciones aprendidas. Levántate pronto y busca la región guardada por el tercer portal y encuentra las manzanas de oro. Tráemelas aquí. Estudiando los 12 trabajos, seguimos la carrera de Hércules a medida que él pasa alrededor del zodiaco, desde el signo de Aries, que es el signo del comienzo, a través de Tauro y Géminis, en sentido inverso a las agujas del reloj, hasta Piscis, el signo de la muerte y la renunciación. Esto será de manera inversa a la del aparente sendero del Sol, en el sentido de las agujas del reloj, que ha empezado en Aries y parece luego retroceder a través de los signos, pasando a Piscis y luego a Acuario, y así sucesivamente a través de todos los signos intermedios, volviendo nuevamente a Aries. Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones del tema. Es el segundo trabajo de Hércules. Hemos tocado el tema de la captura del toro sagrado, que es precisamente un aspecto de la triada espiritual que hay que considerar bastante. Una cualidad, la voluntad, que en el fondo el deseo, los humanos lo trabajamos, pero en el fondo es voluntad divina. La búsqueda de la luz, que es precisamente convertir ese mundo de deseos en aspiración y encontrar un cumplimiento de ese divino propósito, de ese laberinto en el que habitualmente estamos y de lo que puede llegar a significar ese hilo, que cada uno en su meditación diaria debe desentrañar. Construimos el vehículo emocional, vehículo que en estos momentos en el planeta Tierra, con la enorme cantidad de agua que hay, prácticamente es el más importante de expresión del alma. A través de este vehículo tenemos un contacto bastante claro con lo que es la energía de la atracción. La ley de atracción, esta ley que nos obliga a buscar la complementariedad, una forma de trabajar el alma y la personalidad. Y a nivel humano, el tema del sexo, el tema de la hombre-mujer, relaciones sexuales, y muy que se tiene que solucionar después en Escorpio. Y esto nos llega a esta relación con Escorpio. Pues antes dije que eran 12 puertas, pero que eran 6 energías complementarias. El problema de Tauro se soluciona en Escorpio y el problema de Escorpio tiene su raíz en Tauro. Por tanto, entendamos que el deseo no es negativo por sí mismo. Es negativo cuando vemos los efectos de ese deseo descontrolado y perseveramos en esa línea. Veo cuando el ojo está abierto todo se ilumina desde el aspecto alma y desde el aspecto forma que la lucha sea perseverante. Hay dos conceptos claros. La personalidad habla de lucha con perseverante y el aspecto alma dice veo y cuando el ojo está abierto todo es luz. Por lo tanto, esa lucha ya ha cesado. Y son las pruebas para la segunda iniciación, que son las energías del bautismo. Una iniciación muy compleja de obtener. La jerarquía la valora en la medida de que la única que vale es la tercera, la más importante, que es la transfiguración, pero esta del bautismo lo que nos da una capacidad transmutativa increíble. Es el mito del ave fénix, de renacer de nuestras propias cenizas. Más que nada porque nos daremos cuenta que ese ser, esa parte nuestra que es la que desea, somos nosotros en el fondo. No es ningún demonio, ninguna cosa negativa. Somos nosotros. Cuanto antes hagamos la catarsis, cuanto antes lo reconozcamos, antes nos liberaremos de él, matándolo de hambre, claro está. Historia del trabajo. Minos, rey de Creta, poseía un toro sagrado, que guardaba en la isla de Creta. Euristeo mandó a buscar a Hércules y le dijo que era necesario capturar el toro y traerlo desde la isla a la tierra firme. Este segundo trabajo se ocupa del mundo del deseo y de la potencia del mismo. La clave del trabajo en Tauro es la correcta comprensión de la ley de atracción. Correcta comprensión de la ley de atracción. Por lo tanto,
Si queremos actuar como almas, la atracción por el mundo de la forma es un error, pero claro, ¿cómo lo vamos a saber? No podemos aceptar la idea de nadie en la imposición de un dogma de fe si no lo vamos comprobando en una encarnación. Continuamente nos damos cuenta, si queremos, de los efectos positivos o negativos del deseo. Si comprendemos que son efectos negativos, debemos actuar en consecuencia. Y si comprendemos que tiene efectos positivos, valoremos y profundicemos un poco más si esa línea de deseo es la correcta para nosotros. No demos nada por hecho y no nos sintamos plenamente orgullosos de nuestro estado de conciencia, porque probablemente vendrá algún vendaval, alguna crisis y todo eso se irá al suelo. La comprensión del sendero verdadero aparece en la conciencia de una persona después que ésta pierde su tiempo y su energía por sus intereses personales. La energía de Tauro es la energía del deseo, deseo en procura de la manifestación. Esta energía se convierte en aspiración y dirección a medida que el hombre avanza por el sendero y se convierte en el anhelo único de su hogar. A medida que el ser humano avanza por el sendero y se convierte en la razón de ser de su hogar. El signo de Leo representa el fuego o el espíritu. Tauro, la tierra o el cuerpo. Acuario, el aire o la mente. Y Escorpio representa el agua, asemejándose al alma. Tener en cuenta que Escorpio es el agua sucia. Es el agua sucia. No es un agua de pisciana purificada, es el agua sucia. Por lo tanto, nos tocará hacer el trabajo de limpieza. Leo, como el león, es la fuerza de la naturaleza inferior y es la serpiente de la fuerza que vence si es dirigida hacia arriba, fuerza bruta. Tauro, el toro, es siempre el símbolo de la fuerza creativa. Acuario, el hombre, es el que trae la luz o portador de la luz. El ojo del toro en Tauro, la magnífica estrella de Aldebarán, es una de las razones por las cuales se considera a esta constelación como confiriendo iluminación. Tauro ha sido siempre relacionado con la luz y por lo tanto con Cristo, quien se proclamaba a sí mismo como la luz del mundo. ¿De qué manera ha llegado a ser Tauro el toro el portador de la iluminación? Se nos dice que en este signo la luna es glorificada y Venus es el soberano. La luna siempre ha sido mirada desde el punto de vista de los esoteristas y entre los pueblos primitivos dedicados a la agricultura como el aspecto constructor de formas. La luna, aspecto constructor de formas. El toro o la vaca son el símbolo de este signo y en el alma celestial se observará que el pequeño grupo de estrellas llamado las Pléyades está representando justamente como los cuartos delanteros del toro. Las Pléyades está representando justamente como los cuartos delanteros del toro. Ahora bien, en esculturas egipcias o pinturas, las Pléyades son a veces representadas por la figura de una paloma con las alas extendidas sobre el dorso del toro. La paloma, como lo recordamos, es el pájaro consagrado a Venus, y como las Pléyades son partes de la constelación de Tauro, y como veremos más taurinas en naturaleza si es posible que el mismo Tauro, la paloma llega a ser un símbolo especialmente apropiado para este pequeño grupo de estrellas. La paloma es el pájaro consagrado a Venus, y como las Pléyades son parte de la constelación de Tauro, y como veremos más taurinas en naturaleza si es posible que el mismo Tauro, la paloma llega a ser un símbolo especialmente apropiado para este pequeño grupo de estrellas. El toro para Hércules simboliza el deseo animal y los muchos aspectos de deseo en el mundo de la forma, que en su totalidad constituye la gran ilusión. El discípulo, como Hércules, es una unidad separada, dividida de la tierra firme, el símbolo del grupo, por el mundo de la ilusión y el laberinto en el cual vive. El toro del deseo tiene que ser asido y dominado y perseguido
de un lugar a otro en la vida del yo separado, hasta que llegue el momento en que el aspirante pueda hacer lo que Hércules logró hacer, cabalgar al toro. Montar un animal en los mitos antiguos significa control. El toro no es matado, es montado y guiado bajo el poder del hombre. Montar, controlar y dominar al toro. Y que el aspirante recuerde que el toro, que debe ser dirigido a través de las aguas hacia la tierra firme. Ya estamos finalizando. Se ha pensado que las ovejas iban al cielo y las cabras al infierno. Es todo lo contrario. La cabra, en Capricornio, es el iniciado, y desde un cierto ángulo esotérico las cabras van al cielo, porque ellas funcionan en el reino espiritual que es el cielo. Las ovejas permanecen en la tierra, la que después de todo es el único infierno que uno puede posiblemente predicar, hasta que dejen de ser ovejas, hasta que aprendan a tener pensamiento individual, hasta que se transformen en cabras, escalen la montaña y cambien la posición de seguidores por la de buscadores independientes. Finalizamos ya. Ahora nos preparamos para la meditación. No la grabaremos. La nota clave: veo, y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Veo, y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Veo, y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Gracias a todos por el servicio. Feliz Festival de Wesak 2023. Y que la bendición del Buda nos alcance a todos en el sendero.